de este ciclo con una serie de conferencias en la que sin duda aportaremos la universidad y quienes darán cada una de las conferencias elementos de diversas temáticas que nos ayudarán a reflexionar en torno a lo que es nuestra práctica profesional, nuestra práctica educativa y desde luego en nuestra vida personal y profesional. Les agradecemos que se hayan dado el tiempo para estar el día de hoy aquí con nosotros. 8 conferencias que estamos iniciando el día de hoy, 16 de agosto, y que estaremos concluyendo el 29 de agosto en la ciudad de Tapachula, en Chiapas, cerrando con una conferencia de nuestro amigo el doctor Sixto Moya. Pero bueno, hoy iniciamos con la conferencia El poder de la inteligencia artificial generativa en la era digital, a cargo del ingeniero Luis Javier Mona Peña, un referente en nuestro estado en lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías, catedrático del Tecnológico. Ahorita Gerardo Guerra nos va a compartir el currículum completo de él. Pero Javier, Mona, te agradecemos el que estés colaborando con el Centro de Estudios Universitarios San Isidro, que compartas la gran experiencia que tienes en esta área. Tu formación profesional sin duda es un referente en que lo que el día de hoy vamos a hablar será de mucho provecho. Es un tema de mucho interés porque la inteligencia artificial ha cobrado en los últimos meses una relevancia muy importante en todos los ámbitos de la sociedad, todos los ámbitos del desarrollo profesional y no es la excepción en el tema de la educación universitaria. Sin más, bienvenidos todas y todos ustedes a este ciclo de conferencias, punto de encuentro que estamos iniciando el día de hoy. Que sea de éxito, vamos a aprovechar al máximo a nuestro catedrático. Adelante, Gerardo, con la presentación de Luis Javier Mona Peña. Muchas gracias, estimado doctor Blas Mario. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Muchas gracias por otorgarnos este tiempo que seguramente estará cargado de conocimientos, seguramente va a estar cargado de nuevos aprendizajes que el día de hoy van a abrirles una oportunidad, un campo nuevo de estudio. Gracias al ingeniero, al maestro en ciencias Luis Javier Mona Peña, que me permito hacer su reseña profesional. El ingeniero Luis Javier Mona Peña es maestro en ciencias en ingeniería electrónica con especialización en instrumentación y sistemas de control, con certificaciones CLAD de National Instrument y de Low Code Mendix de Siemens. Ha sido jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica y en la actualidad jefe de Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Saltillo. Además es ingeniero de desarrollo de software e interfaces gráficas con experiencia en la industria con más de 40 integraciones y cursos en tópicos de la industria 4.0, incluyendo sistemas de automatización, inteligencia artificial, adquisición de datos y sistemas de visión. Miembro del clúster Coahuila Hub 4.0 y reconocimiento del perfil deseable PRODEM. Además, él es colaborador directo del Centro de Estudios Universitarios San Isidro en el desarrollo de currícula relacionada a la ingeniería. Bienvenido, maestro Luis Javier Mona Peña, al público estudio. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, doctor Blas. Muchas gracias a las autoridades, tanto académicas como administrativas del Centro de Estudios Universitarios San Isidro. Es para mí un placer estar el día de hoy con todos ustedes para compartir un poco de lo que es un tópico que tiene años siendo referente en la cuestión tecnológica y que ahora está todavía más fuerte por precisamente la inteligencia artificial generativa. Le digo un saludo a todos los presentes, a todos y a todas los presentes. Espero que después de esta conferencia su visión sobre la IA generativa esté más explícita y que puedan utilizar esta herramienta que es básica, como lo vamos a ver en algunas diapositivas, para la generación de contenido que en el día a día es ya totalmente cotidiano y a veces no sabemos de dónde viene. Así que muchas gracias, Gerardo. Vamos a empezar con la presentación. Y pues aquí la primera cuestión que tenemos que visualizar precisamente es qué es la IA. O sea, la IA, la inteligencia artificial, a diferencia de lo que mucha gente puede creer, tiene décadas. O sea,
Estamos hablando de que la cuestión matemática del desarrollo de la inteligencia artificial es más o menos alrededor de 1940. Entonces, imagínense, o sea, tenemos que más de 80 años ya con la tecnología, pero no puesta en práctica, sino que hagan de cuenta que era totalmente teórico, matemático en papel. Y esa inteligencia artificial básicamente lo que busca es recrear la interacción humana, o sea, cómo el hombre piensa, cómo el hombre se mueve, cómo entiende. Para eso, obviamente, pues es tan complejo que las matemáticas que le involucran, pues son complejas. Y todavía pasar las matemáticas a una cuestión computacional, si estamos hablando de 1940, pues era impensable. Hagan de cuenta que era como ciencia ficción. De hecho, pues era ciencia ficción en su momento cuando se hacían proyecciones de lo que era un ser con inteligencia artificial, porque no existía la tecnología, en específico no existía el poder computacional, porque matemáticamente sí podía, ya se desarrollaban algoritmos incluyendo redes neuronales, ¿no? Entonces, básicamente esa es la IA. Y la IA, pues como cualquier tecnología, ha evolucionado y hay diferentes tipos de IA. Una de ellas es la IA natural. La IA natural es aquella que trata de emular la forma que nosotros escuchamos, comprendemos y hablamos, nos comportamos. Y la IA natural está muy ligada con otra rama tecnológica que es la cuestión de la robótica en específico en la creación de seres bípedos, ¿no? Ahí entra la inteligencia artificial natural junto con otras ramas de la ingeniería, como es la ingeniería electrónica, para hacer los sistemas de control. Ese es un área. La otra área de inteligencia artificial es la generación de contenido. Y ahí es donde entra el tópico del día de hoy. El tópico, hablando específicamente de inteligencia artificial generativa, se basa en todo un modelo abstracto de lo que es una inteligencia artificial general, como les comentaba. Y hay subdivisiones de la inteligencia artificial que han logrado con el tiempo, específicamente la IA generativa, tiene aproximadamente unos 15 años, a raíz de la puesta en marcha, vamos a llamarlo de esa manera, de lo que es el machine learning y lo que es el deep learning. La inteligencia artificial generativa ha cobrado o ha generado, más bien dicho, un impacto totalmente, vamos a llamarlo, pues, fulminante, dicho de buena manera, en la creación de contenido y en la evolución de la tecnología. Hoy en día, la inteligencia artificial generativa es fundamental en muchos campos del quehacer humano. En esta diapositiva que ustedes pueden ver, es una clasificación muy rápida de lo que es la inteligencia artificial y dos de los campos más importantes que la comprenden. Una es el machine learning, que es, hagan de cuenta que es como el abuelito, bueno, vamos a llamarle el papá de lo que es la IA generativa. El machine learning estuvo fuerte o empezó su cuestión de desarrollo fuerte en la década de los 80. Y el machine learning lo que hace es aprender, es una situación ya que involucra inteligencia, aprende. De hecho, el término inteligencia lo podemos ver de esa manera. Es diferente un sistema que sea automático a un sistema que sea inteligente. Un sistema automático es aquel que el ingeniero programa bajo su código y en la máquina hace lo que el ingeniero le dijo que hiciera. Y nada más. Si hay una situación que no estuvo contemplada en su momento, la máquina no se da cuenta porque pues, no es inteligente. La inteligencia artificial, en este caso las máquinas inteligentes, que empezó con el machine learning, las máquinas inteligentes toman decisiones de acuerdo a su propio aprendizaje. Y esas decisiones son a través de árboles de decisiones o de puntos de bifurcación. O sea, hagan de cuenta que es, por ejemplo, ¿qué pasa si llega una variable A? Ah, pues voy a hacer esto. ¿Y qué pasa si llega una variable B? Ah, pues voy a hacer esto otro. Esa es una toma de decisiones. El machine learning es como funciona. Dependiendo de la variable, toma diferentes decisiones y así se van anidando esas decisiones hasta llegar a un aprendizaje. El deep learning es todavía más, como dice el nombre, es aprendizaje más profundo. Ese aprendizaje más profundo involucra que el deep learning sí trata de imitar el comportamiento de la de la neurona, o de nosotros, de los humanos. ¿Cómo le hace? Matemáticamente. ¿Con qué? Con redes neuronales, con lógica difusa.
podrían decir, porque son términos mucho de ingeniería y de matemáticas, es complicado hacer una red neuronal, es complicado hacer una lógica difusa, pues la respuesta es relativa, o sea, depende mucho de las personas, ¿no? Pero si nos vamos a la generalidad, pues hay una diferencia notable en complejidad entre el machine learning y el deep learning. Pero esa diferencia de complejidad también trae sus ventajas, porque por ejemplo, ya con el deep learning, que es precisamente utilizando matemáticas más profundas, podemos reconocer voz, video, podemos reconocer rostros, podemos comprender, como dice la diapositiva, comandos específicos, podemos generar contenido. Y esa palabra es la clave, generar contenido. ¿Y qué tipo de contenido vamos a generar? No hay límite. Así como se oye, no hay límite. El único límite es, ahora sí que ni siquiera es la imaginación humana, o sea, no hay límite más que el poder computacional. El poder computacional es el que determinará si se puede realizar o no determinada acción. Y con poder computacional me refiero con otros términos de la ingeniería, en específico de ingeniería en sistemas, que es el cómputo en la nube y que es la parte del big data o la gran cantidad de volumen de información que tenemos en el día a día. Yo creo que muchos de nosotros no tenemos ni idea de la cantidad de información que se genera el día a día en la nube, o sea, por medio de Internet. Es inmensa. Y esa información tiene que ser clasificada de alguna manera. Y ahí es donde entra inteligencia artificial, es donde entra ciencia de datos, es donde entra ciberseguridad, términos que le dan fortaleza a lo que es deep learning. Entonces, ¿hay alguna situación donde el deep learning no sea totalmente efectiva para generar contenido? No. De hecho, el deep learning, que es la base de la IA generativa, la encontramos ahora hasta en las redes sociales. O sea, cuando nosotros estamos en Internet navegando, ya sea en Facebook o en alguna otra red social, o en Google o alguna otra página de Amazon, por decirles algo, toda esa información que nosotros estamos interactuando con esas plataformas, toda esa información le sirve a los algoritmos de IA para fortalecerse, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, nosotros somos los que proveen la información a los modelos de inteligencia artificial de las grandes empresas, llámese Amazon, llámese Facebook, llámese Microsoft, Apple, etcétera, para generar sus modelos de inteligencia artificial y entre más información tenga, más precisos son. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede generar? Como les decía hace rato, no tiene límite. O sea, podemos generar texto simple y sencillamente. O sea, ahorita, por ejemplo, para los docentes es un reto esta cuestión de la IA generativa, porque los alumnos fácilmente con alguna herramienta de IA pueden generar trabajos completos, ¿sí? O sea, un estudio sobre la independencia de México, por decir algo. Entre más específicos seamos, la información es más concreta a lo que nosotros queremos, ¿no? Esa es otra rama. Fíjense, esta cuestión es muy interesante porque la IA generativa ha generado otra rama que es el prompting, así se le conoce. Y el prompting es saberle preguntar a la IA generativa para que me dé la información que estoy buscando. Es muy diferente a hacer un prompting, una cuestión de una búsqueda en general, por ejemplo, independencia de México, a ser más específico en el prompting, es decir, la independencia de México en el periodo de 1800 a 1830, con los principales actores, bla, 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 bla. Entre más específicos seamos, más concreta la información que nos arroja. Entonces, podemos generar texto, como eso que les digo, o imágenes, y estas las imágenes probablemente todo lo hayamos hecho, ¿no? Ya está en Facebook, en WhatsApp, perdón. Ahí está la opción de que nosotros le pongamos un prompting para que nos genere una imagen o un texto o algo. Y no es magia, o sea, que dirán, ¿cómo le harán, o podríamos pensar, ¿no? ¿Cómo le harán esas comparaciones para crear imágenes a través de texto? Pues no es magia, son matemáticas, eso es lo interesante, ¿no? Es ciencia. Y esa ciencia ya ha sido acoplada a las necesidades del día a día comercial, porque, por ejemplo, toda esta información que estamos viendo y las herramientas que ustedes utilizan o pueden utilizar de IA generativa, tienen muchos años ya en prueba en otro tipo de ambientes, por ejemplo, los ambientes militares.
en los ambientes militares normalmente van 10 años adelantados tecnológicamente de lo comercial. Entonces, si ahorita nos sorprendemos con lo que puede ser ChatGPT, por decir algo, no, hombre, o sea, ni idea de lo que puedan hacer realmente ya ahorita inteligencias artificiales de última generación que normalmente están de nivel militar. ¿Cuál es un ejemplo de lo que puede ser una AI generativa? Por los chatbots, que todos hemos interactuado con alguno de ellos, de esos que desde le preguntamos a la IA y nos va respondiendo y nos va guiando hacia un punto específico, es un chatbot. Imágenes, desde ahorita podemos decirle, genérame una imagen de un ingeniero en la NASA, arriba de un cohete espacial. Pues nos lo genera. Y nos lo genera porque ya esos algoritmos de inteligencia artificial están alimentados con imágenes de astronautas, con imágenes de ingenieros, con imágenes de la NASA, con imágenes de cohetes. Entonces, cuando nosotros hacemos un prompting, toda esa información la une, la codifica, la une y nos genera una imagen, por decirles algo, ¿no? Entonces, la IA generativa viene de todo el subconjunto de la inteligencia artificial que va desde la inteligencia artificial general y se va refinando en modelos matemáticos hasta el deep learning. Eso es, sin entrar a detalles matemáticos así ya muy profundos, es cómo funciona la cuestión de la inteligencia artificial, en específico la IA generativa. Bien. ¿Y qué es un algoritmo de IA? Bueno, entonces, la IA, para que pueda funcionar como tal, requiere esos tres elementos que ven en la diapositiva. Datos. Esto es fundamental. Si no tenemos datos, no tenemos nada. Y los datos pueden ser de diferente tipo. Pueden ser supervisados, etiquetados y no etiquetados. Ahorita una diapositiva les doy rápidamente la diferencia entre unos y otros. Una vez que ya tengo los datos, se entrena un modelo y en esa parte número dos es toda la parte matemática que ya les comenté. Ese modelo son ecuaciones que después se transforman a otro tipo de matemáticas, en específico redes neuronales, y después se convierten en algoritmos computacionales. Una vez que ya está el algoritmo computacional, pues, se procesa. Y cuando se procesa, ya me da a mí la imagen del ingeniero en la NASA arriba de un cohete. Entonces, tengo que tener esos tres elementos: datos, modelo matemático o modelo en este caso de entrenamiento y el poder de computación. Y estamos en una época fenomenal porque nosotros no necesitamos invertir para generar un modelo de inteligencia artificial, me refiero a dinero. Invertimos tiempo, pero no dinero. ¿Por qué? Porque los modelos matemáticos, es más, ni siquiera tenemos que estudiar matemáticas para hacer un modelo de inteligencia artificial, porque los modelos ya están hechos en forma genérica. Y lo que vamos a hacer nosotros nada más es entrenarlo. Y lo vamos a entrenar a través de datos. No necesitamos una computadora súper potente, o sea, el número 3 no necesitamos, ¿por qué no? Porque esto se hace en la nube. O sea, todo el poder de procesamiento ya no está en una computadora local que tengan ustedes en su casa o en la escuela. Normalmente están en la nube, en servidores que tiene Amazon o que tiene Microsoft o que puede tener Google o alguna otra compañía. Es en la nube. Entonces, esto nos da una libertad de acción tremenda. O sea, realmente ha cambiado mucho la cuestión de las aplicaciones que se pueden hacer con inteligencia artificial, porque los recursos ya están a nuestro alcance. Ya no son recursos que solamente tengan universidades top o empresas top que pueden invertir en super servidores, que tengan grandes capacidades de almacenamiento y de computación. No, ahora son gratis hasta cierto nivel, ¿verdad? O sea, obviamente para niveles ya de una precisión o una cantidad enorme de información, pues tendrán algún costo, pero en general son muy baratos. Algunos de ellos gratis. Entonces, para entrenar el modelo, le quiero decirle con qué lo voy a entrenar. Puedo entrenarlo con imágenes y eso lo hace, por ejemplo, Facebook. Cuando nosotros subimos una foto a Facebook y etiquetamos a las personas,
Bueno, le estamos diciendo al modelo, lo estamos entrenando a través de los datos. Por eso después, cuando subimos otra foto, Facebook ya nos dice, ah, yo creo que él es fulanito y el otro es sotanito, ¿verdad que sí? Sí. ¿Por qué? Porque ya reconoció en la imagen la persona de las múltiples fotos que hemos subido o que el usuario ha subido o que en general se haya subido de esa persona. Se entrenó el modelo. ¿Qué hicimos nosotros? Nada más subir la foto. No tuvimos que estudiar matemáticas, no tuvimos que hacer nada, nada más subir las fotos. Texto. En la parte de texto, que es muy interesante porque podemos subir textos larguísimos y dependiendo de la forma en que está escrita, de la forma, del idioma, todo eso, se puede agrupar por áreas de conocimiento, eso se llama etiquetar, se puede agrupar por idioma, se puede agrupar por autor y esos modelos entonces después serán capaces de generarme textos como si los hubiera escrito el autor con el que entrené el modelo o del tema en específico de lo que entrené el modelo, por ejemplo, medicina. Yo puedo subirle a un modelo de inteligencia artificial X cantidad de información de medicina y después pedirle un diagnóstico. Y lo va a hacer, pues claro, ¿por qué? Porque tiene toda una fuente de información de dónde sacar lo que le estoy pidiendo. Eso es entrenar el modelo. Entonces es imagen, texto, audio, sonido, señales de comportamiento a través de una variable, por ejemplo, no sé, temperatura o la bolsa mexicana de valores, gráficas de comportamiento. Y eso me permite, a través del machine learning, que sería la otra área, predecir comportamientos. Entonces, entreno el modelo. ¿Dónde puedo generar dónde puedo conseguir esos datos si quiero hacer pruebas? Por ejemplo, después de la conferencia me entró la curiosidad y quiero empezar a jugar con inteligencia artificial. ¿Cómo le hago para obtener datos? Esos tres elementos que están en la diapositiva son drives en la nube, es decir, son enlaces, o páginas en este caso, donde hay bases de datos para que los usuarios podamos empezar a utilizar la inteligencia artificial. Entonces, en cada uno de ellos puedo entrar y hay imágenes de lo que quieran, y no una, dos o tres, miles. Entonces, yo puedo agarrar el repositorio, esa es la palabra que está buscando, agarro el repositorio de alguno de esos tres links y para poder entrenar modelos de inteligencia artificial. Entonces son gratis. Una vez que ya tengo la información, entro a la parte del modelo. Y en la parte del modelo es donde entra la cuestión matemática ya en algoritmo como tal. Y eso que ustedes pueden ver en la diapositiva son redes neuronales artificiales o RNA. Ese RNA es una imitación del comportamiento de una neurona, como les comenté hace rato. Y básicamente son capas son ecuaciones regresivas, matemáticamente sí se llaman, son ecuaciones integrodiferenciales regresivas. Es decir, cada una de esas bolitas, esos puntitos que ustedes ven en la diapositiva, es un nodo y ese nodo le transforma la información de los datos de entrada a una salida específica, le extrae información. Esa información que él aprende, se queda con ella y le pasa el resto a la siguiente capa. Y la siguiente capa obtiene otro extracto de información que la primera capa no tuvo. Y así se va filtrando hasta la última capa. Y en la última capa ya tengo todo el conjunto de características de mi interés. Entre más grande sea esas capas, por ejemplo, ahí tenemos un modelo de 5 capas, entre más grande sea ese modelo de capas, más precisa la información que obtuve. Así funcionan las neuronas, ¿sí? Entonces, hacer esto en una computadora hace, que les decía, 1940, pues era impensable. Para empezar, los equipos informáticos de esa época ni siquiera había el microprocesador, ya había transistores, pero no había microprocesador y las computadoras eran con tarjetas perforadas. O sea, hacer un algoritmo de este tipo era impensable, ¿no? La electrónica ayudó mucho en ese sentido, con el microprocesador. Después, con las grandes cantidades de memoria que podía utilizar, con el desarrollo de los modelos de computadoras con sus unidades muy definidas de lógica de control, la aritmética lógica, de entrada, de salida, todo eso ha proporcionado que ahora esas 5 capas, por decir algo que ustedes ven en la diapositiva, ahora sean procesadas en cuestión de microsegundos o nanosegundos o picosegundos,
dependiendo del nivel de poder del procesador y la memoria de la computadora anfitriona, ¿no? Es esa. Entonces, esa es una red neuronal. Son redes neuronales que están comunicadas entre sí y van pasando información de una a otra hasta llegar a la salida o salidas de mi interés. Una vez que ya tengo ese procesamiento, ese algoritmo matemático se procesa. De hecho, por eso, estamos en el 2025, los últimos 20 años, ha crecido tanto la inteligencia artificial porque los niveles o las capacidades de procesamiento han crecido de forma exponencial en los últimos 20 30 años. De hecho, ahorita la cuestión de que la computación está todavía más fuerte con la computación cuántica. O sea, la computación tradicional es la que nosotros conocemos. Son elementos periféricos como el ratón, como el teclado, con un CPU que es un microprocesador, y ese microprocesador recibe órdenes que nosotros le damos a través de los periféricos y él las procesa. Los procesadores son elementos que en ingeniería se llaman elementos semiconductores, y esos elementos semiconductores, como el silicio y ese elemento físico, pues tiene sus limitaciones en cuanto a la cantidad de información que pueden pasar. Esa es la computación tradicional. Y estamos todavía en ese punto. Pero con la computación cuántica, eso se elimina, porque con la computación cuántica ya no está el elemento del cablecito que comunica de una terminal a otra. Aquí son rayos de luz. Entonces, si el nivel de procesamiento actualmente les parece alto, es inimaginable el poder de procesamiento de las computadoras cuánticas. Cuando esas computadoras cuánticas estén al servicio de la comunidad en general, no, o sea, ahora sí va a ser como la ciencia ficción. O sea, realmente no habrá límites en la capacidad de procesamiento de lo que queramos hacer y todo estará de forma inmediata. Para allá tendemos y en teoría, según los investigadores del área, en 10 años a más tardar, las primeras computadoras cuánticas ya serán accesibles al público en general. Esperemos que sea cierto, porque realmente una computadora cuántica actualmente pues está valuada en unos miles de millones de dólares, ¿no? Y solamente hay dos, tres, cuatro en todo el mundo. ¿Por qué? Porque son, para empezar, muy difíciles de realizar por la capacidad de las cuestiones físicas que hay que controlar. Entonces, esos son los tres elementos: los datos, el modelo y la computación. Y los datos para mi IA generativa, ¿cómo le haces a IA generativa? Pues tiene datos que pueden ser etiquetados o no etiquetados. Datos etiquetados, o en este caso, datos sin etiquetar, perdón, son aquellos que no vienen específico a qué le corresponden. Por ejemplo, nosotros obviamente podemos ver que es un gato y un perro, porque nosotros ya los conocemos y ya los etiquetamos a través de nuestra vida, nuestro conocimiento, nuestra cuestión cognitiva a través de los años, pues sabemos que es un perro y un gato, pero los computadores no lo saben. Para ellos es una imagen. Si nosotros, humanos, no la etiquetamos, no le decimos, ¿sabes qué? La imagen de la izquierda es un gato y la imagen de la derecha es un perro, bueno, viéndola de frente, pues él no sabe. Entonces, hay un tipo de datos que se llaman datos sin etiquetar, donde los algoritmos de deep learning que les acabo de mencionar son capaces de empezar a obtener características de la imagen. Entonces dice, mira, tiene las orejas así, tiene los ojos de esta manera, su cabeza es de este tipo, probablemente sea un gato. O tiene la cabeza de esta manera, está de tal tamaño, tiene bigotes, o no tiene bigotes, pues yo creo que es un perro. Entonces, ¿cómo va a estar realmente seguro si es un gato o un perro? Pues tengo que meterle miles de fotos de gatos para que ya después se dé cuenta que sí es un gato, y miles de fotos de perro para que se dé cuenta que es un perro, porque yo no le estoy diciendo, son datos que no están etiquetados. A diferencia de otra categoría, que son los tipos de datos etiquetados, donde sí nosotros explícitamente le decimos, estos son gatos y estos son perros. Y podrían decir dónde se utiliza uno y dónde se utiliza el otro. Para empezar, para nosotros es transparente, para nosotros como usuarios. Pero los que generan el modelo, en este caso las empresas que lo ponen a nuestra disposición, sí lo etiquetan. Y decir, por ejemplo, voy a hacer un análisis predictivo del índice de rendimiento escolar de la Universidad
del Centro de Estudios Universitarios San Isidro. Entonces, agarro un bloque, una base de datos de tal materia o de tal grupo, de tal carrera, y le digo, este es mi grupo de ingeniería en sistemas. Ya le etiqueté. Entonces, como yo ya le etiqueté, el modelo ya sabe que todas esas personas son de ingeniería en sistemas o son de licenciatura en derecho. Entonces, ya están etiquetadas y ya puede hacerme un análisis predictivo sobre los índices de rendimiento escolar de acuerdo a N variables el centro de estudios haya ubicado, ¿no? Si yo no le digo que son de sistemas o que son de derecho, entonces el sistema tiene que tener la capacidad de predecir, de acuerdo a los índices de rendimiento escolar, ya los históricos, probablemente en la matrícula de sistemas sean promedios más bajos o más altos que en otras carreras y de ahí puede empezar a asociar o predecir de qué estamos hablando. Bien, los datos, entonces, una vez que ya se han generado, podemos nosotros decirle, ¿sabes qué modelo? Ahora sí, te voy a entrenar. Tienes, tienes esta cantidad de datos, ponte a funcionar. Entonces, por ejemplo, aquí es un ejemplo muy simple donde le estoy diciendo que me clasifique el tipo de accesorio de la entrada que está leyendo. Fíjense que esta cuestión es, nosotros, por ejemplo, nosotros me refiero al TEC, en su momento cuando estaba la pandemia, se hizo una aplicación para determinar dentro del tecnológico si las personas traían o no traían cubrebocas. Entonces, en lugar de utilizar un sistema de visión, que es lo tradicional, en ese entonces se utilizó un modelo de inteligencia artificial y se alimentó el sistema con una base de datos con personas con cubrebocas, hombres, mujeres y niños, y personas sin cubrebocas, hombres, mujeres y niños, con miles de fotos. Entonces, el modelo a través de una cámara simple, como puede ser una cámara web, me podía identificar si la persona traía o no traía cubrebocas. Y es eso que está ahí en la diapositiva. Entrené el modelo, se entrenó el modelo diferenciaba si traía o no traía cubrebocas y me daba una salida y decía, ¿sabes qué? Sí trae cubrebocas, no trae cubrebocas. Entonces, es tan simple como eso. Digo, simple, es laborioso en el sentido de generar la información para entrenarlo, pero una vez entrenado, entre más se haya refinado esa información con los datos de entrada, yo esperaré que mi salida sea exacta. Cuando, por ejemplo, ahora me voy a ir al lado industrial, estoy en una planta, cualquiera de las que tenemos en la región, y tengo diferentes elementos que necesito organizar, puedo conectar un robot y ese robot lo puedo conectar y decir, ¿sabes qué? Le pongo una cámara, identifícame y ordéname los elementos que están llegando por la banda transportadora. Entonces, a través de esa cámara, toma las imágenes y me dice, ah, este es una bota, este es un tenis, este es una mochila y puede organizarlos de acuerdo a su modelo de aprendizaje y darme como salida grupos de uno o de otro, que sería este caso, ¿no? Tengo una mezcla de datos de entrada y el modelo me los ordena. Hacer un modelo no supervisado, como esto que está aquí en la diapositiva, es más complejo que uno supervisado, porque el supervisado mis datos están etiquetados. Entonces, ¿en qué sentido es más complejo? En que tengo que darle más información de entrada. Aquí la clave, como les he comentado, es los datos de entrada. Los datos de entrada van a definir la eficiencia del algoritmo. Pueden ustedes pensar, es muy complicado hacer pruebas yo en mi computadora, aquí en mi casa, a esta hora, en este día en específico. Pues no, porque podemos entrar al link que está ahí en la diapositiva, que es el Google Teachable Machine, y en ese link es, obviamente, como lo pueden ustedes suponer, es de Google y es una máquina entrenadora para modelos de inteligencia artificial. Es gratis. Entonces, en esa página ustedes van a generar los datos de entrada, y si no tienen datos, entran a algunos de los repositorios que les comenté hace un momento y obtienen los datos. Y lo único que tienen que hacerlo es subirlo a una carpeta en específico en la nube que les dice Google Teachable Machine y ustedes van a entrenarlo, le van a decir, van a etiquetar los datos, es decir, este es el gato, este es un perro, este es un león, este es un camello, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es entrenar el modelo
y después, como salida, ya ustedes pueden meter fotos de otras cuestiones y les los ordena y les dice, ah, estás poniéndome un gato, estás poniéndome un perro, estás poniéndome un camello. Pues ya lo maneja de una manera autónoma porque ya nosotros entrenamos nuestro modelo. No necesitamos ser ingenieros, no necesitamos ninguna competencia específica más que saberle a la computadora. Con el Google Teachable Machine, eso es lo que lo pone al alcance del público y podemos generar nuestros propios modelos de ella. Ahí les dejo otra diapositiva, ahí les muestro otra diapositiva de algunos elementos, algunos incluso ya cambiaron de nombre, porque esto está evolucionando de una manera vertiginosa de herramientas de IA, lo que es el ChatGPT, que pues yo creo que todos lo conocen, lo que es el Microsoft Copilot, que es la apuesta de Microsoft sobre inteligencia artificial, lo que es, bueno, ahora es Gemini, antes se llamaba BART, de Google, y algunas otras herramientas de inteligencia artificial. Ahí falta, por ejemplo, DeepSeek, de China, que ha sido últimamente una de los fuertes competidores a lo que es OpenAI, en este caso ChatGPT, para herramientas de IA generativa. Y hay algunas otras muy específicas. Por ejemplo, muchas de las que están aquí son genéricas en el aspecto de que ChatGPT me puede hacer muchas cosas, pero no se especializa en un específico. Por ejemplo, hay inteligencias artificiales generativas para generarme obras de arte como tal, otra para generarme música, otra para generarme ambientes virtuales. Entonces, como les comentaba al principio de la presentación, prácticamente ya no hay límites en lo que podemos generar con IA y incluso puede ser complicado diferenciar cuando es hecho un elemento con IA a cuando ha sido diseñado por el hombre. Porque los niveles de perfección o los niveles de detalle que se ha alcanzado actualmente son sorprendentes. Ahorita, en esta época, quiero decir, puede ser complicado incluso diferenciar cuando la persona realmente es la que dice ser o es un modelo creado con inteligencia artificial, un video donde puede aparecer una persona que, pero no es ella, sino que es su modelo en inteligencia artificial, su voz, su forma de escribir, su forma de hablar. O sea, es impactante en ese sentido porque, digo, entra otro tipo de cuestiones éticas y morales, ¿verdad? Pero dejando de lado esa cuestión, tecnológicamente es asombroso. Y a los que nos gusta la tecnología, pues estamos encantados con todo eso. Entonces, ¿cuáles son algunas aplicaciones de la IA generativa? Pues por ejemplo, una de ellas les comentaba, creación de arte y diseño gráfico. Entonces, las herramientas de IA generativa me pueden ayudar en la creación de imágenes. O sea, si yo no tengo esas competencias, yo como persona no tengo esa competencia artística para hacer un buen dibujo, bueno, pero tengo la idea y tengo sí, pues una idea de cómo lo quiero hacer. Así con ese prompting que les decía, la forma de irle preguntando, irle diciendo a mi inteligencia artificial, puedo generar imágenes que se vean realmente artísticos como el de la diapositiva. Esos imágenes, esos elementos que se generan por IA, ¿las puedo utilizar yo para mis proyectos personales? Sí. ¿Están protegidos por derecho de autor? Pues hasta yo no tengo entendido, no, porque esa es otra parte importante, ¿verdad? Falta una legislación, o supongo que se está trabajando en una legislación para todo ese tipo de cuestiones, pero actualmente, que yo sepa, no, nada me impide utilizar un modelo, un resultado de una IA generativa, legalmente. Entonces puedo poner mis diseños, bueno, mis diseños que creé con prompting, ¿verdad? Porque ni siquiera tuve que agarrar un lápiz para hacer el dibujo tanto de cuestiones gráficas como de código. Entonces puedo decirle, ¿sabes qué? No sé, ChatGPT necesita un programa hecho en Java o hecho en Visual Basic para la generación de un calendario y ese calendario quiero que me lo guardes en una base de datos y después me lo publiques en una página web. Se lo pongo, se lo hago el prompting a esa IA generativa y lo que me entrega es un esqueleto. Aquí hay que hacer una pausa, ¿no? Las IA generativas actualmente tampoco es que sean 100% efectivas, al menos no en la cuestión de ya sea de programación o en cuestiones de ingeniería, pero sí me dan un esqueleto muy bueno. Y ya con ese esqueleto, que ya tengo la plantilla, por así llamarlo, nosotros ya, como personas, como humanos que somos,
vamos dándole los ajustes finos para que quede como nosotros queremos que así sea. Eso es importante saberlo. O sea, la IA hasta el momento, la IA generativa, en algunas cuestiones técnicas, me entrega esqueletos, no aplicaciones finales. Y si me les entrega la aplicación final, todavía hay que hacerle algunos diseños o algunos ajustes finos para que sea como nosotros queremos. ¿Eso es bueno o es malo? Pues es bueno. ¿Por qué? Porque en lugar de tardarme 5 horas en hacer el programa, me tardé 1 hora porque la IA generativa me ahorró 4 horas en la escritura del esqueleto. Es otra aplicación de ley generativa, la creación de código. Y fíjese que aquí no tengo límites en el código, hablando de programación, en el código que me quiera generar. Si quiero que lo haga en lenguaje C, si quiero que lo haga en Visual Basic, si quiero que lo haga en LabVIEW, si quiero que lo haga en Java, en algún otro lenguaje, en Python, me lo va a realizar con sus cuestiones que probablemente no compile, ¿no? O le tenga errores en la escritura y me marque ahí que no compila, pero sí me da el esqueleto. Este otro tema, bueno, al menos a mí que me gusta mucho la música, es también impactante. La cuestión de la IA generativa en la música y composición es fenomenal. O sea, en la actualidad existen grupos, escuchen así con toda la palabra, grupos musicales que no tienen humanos. O sea, y crean unas canciones, bueno, dependiendo del tipo de música que les guste, muy buenas. ¿Cómo es posible que la IA generativa me cree canciones si no hay intervención humana? ¿Cómo es posible que sepa de melodía, que sepa de armonía, de tiempos musicales, de tipo de composición? Pues porque en el modelo de inteligencia artificial que les comenté hace un momento, esos datos se fueron entrenados a ese modelo con datos de muchos tipos de música, con datos de tipos de composición, con datos de la durabilidad de las canciones, con datos como el tipo de ecualización que debe tener la música, etcétera. Entonces, como tiene todo un mundo de información de música, cuando yo le digo que cree una canción que dure 4 minutos, que tenga como tema principal, pues no sé, mm, las, la ingeniería, o sea, cualquier cosa, aunque pueda sonar rara, me lo va a crear porque tiene atrás de sí toda una biblioteca digital para poder hacerlo. Algunos de ellos, algunas de estas composiciones son realizadas o se exponen a nivel público. Incluso hay bandas, como les digo, que son generadas por IA, que no existen, pero dan conciertos. Entonces pueden pensar cómo dan conciertos si no existen las personas. No existen las personas, pero existen o se crean hologramas. Entonces, hay conciertos donde son hologramas los que están ahí, en el escenario y la música es totalmente generada por IA. Es impresionante, ¿no? La cuestión de los videojuegos, bueno, todavía sí podría ser más lógico. O sea, en los videojuegos, en la creación de ambientes o mundos virtuales, es muy utilizada la IA. Simplemente actualmente con lo que es el metaverso, que ustedes probablemente sí hayan escuchado de él, ya tiene varios años en el vocabulario de la gente, ese metaverso que es la creación de mundos virtuales y con avatars nuestros, estar navegando esos mundos virtuales, le ahorramos una cantidad de tiempo enorme a los diseñadores, de programadores. Por ejemplo, muchos de estos ambientes virtuales se programan en un lenguaje que se llama Unity. Le ahorramos días o semanas o meses en la creación de ambientes virtuales simplemente utilizando una IA generativa específica para la generación de elementos como vasos, como mesas, como paredes, como televisiones, que ya incluya la física de las cosas. O sea, no nada más es que me dibuje la imagen y que le den una renderización o que sea algo que sea, pues que sea realista, ¿no? Sino que también incluye la física de las cosas. Y eso implica cómo se comportan los elementos cuando alguien los agarra, cuánto tiempo tardaría en caerse al suelo, qué pasa cuando se cae al suelo, se mueve a la izquierda, se mueve a la derecha. Toda esa ingeniería, porque es ingeniería de la mano de la física, de la física de las cosas, también lo hace la IA generativa. ¿Cuánto tiempo le está ahorrando a la persona o a las personas de ese equipo para generar un ambiente virtual? Pues bueno, no tengo idea, ¿no? Pero debe ser
una cantidad de semanas muy alta. En cuestión de la medicina, es también un campo donde ha tenido mucha acción. Hay algunas aplicaciones, por ejemplo, nosotros en Sistemas en el TEC hicimos alguna de ellas, sin ser médicos nosotros, pero no, nosotros lo hicimos para diagnóstico de enfermedades de tipo respiratorio a través de un modelo de inteligencia artificial donde alimentamos ese modelo con radiografías de N cantidad de personas con varias enfermedades comunes. Era cuando estaba el COVID, ¿no? Entonces era con COVID, con resfriado común, con lo que puede ser, pues no sé, bronquitis, eran varias. Lo que es cáncer de pulmón. Lo alimentamos de tal manera que después podíamos pasar una radiografía y nos daba o le daba un diagnóstico y decir, de acuerdo a la cantidad de match que hace esta radiografía con mi modelo de inteligencia artificial, es probable que tú tengas un resfriado común o es probable que tengas COVID. Entonces, ese tipo de herramientas ahorran tiempo previo a la acción del humano. Esto es importante decirlo, ¿verdad? No es que ya lo que diga el algoritmo sea ley. Tiene que ser interpretado, tiene que ser valorado, y más en la medicina, porque está en juego la vida humana por una persona competente, por un profesional en la materia, para determinar realmente cuál es la afectación. Pero ya le ahorré al médico N cantidad de tiempo en estar organizando los diagnósticos o que me dio un diagnóstico sobre el tipo de enfermedad que pudiese tener. Entonces, eso extrapólenlo al mundo real. Imagínense los modelos de inteligencia artificial que tengan en su base de datos todos los tipos de medicamentos para N cantidad de enfermedades y esas enfermedades fueron diagnosticadas a través de N cantidad de síntomas. Entonces, cuando llega una persona y le dice, le puede decir la secretaria, a ver, a ver, señor, ¿cuáles son sus síntomas? Pues es que tengo mucho sueño, es que me duele la garganta, es que me duelen las articulaciones, es que X, todos los que ustedes quieran. Eso se lo voy alimentando a una interfaz y la interfaz con el modelo de inteligencia artificial ya puede predecir qué enfermedad es la que probablemente tenga y cuál es el posible tratamiento que hay que darle. ¿Por qué? Porque todas las bibliotecas o una gran cantidad de información del tema lo tiene guardado. Es un súper, no es un súper cerebro, ¿no? Sería así como que una cuestión análoga. Es como un súper cerebro donde pues tienen información muy alta o muy amplia en tópicos específicos. En la industria la IA se le conoce ya con el término de, bueno, es parte de lo que es la industria 4.0, ¿no? Bueno, que algunos dicen que ya está la 5.0, pero al menos en México seguimos en la 4.0 y apenas está, eh, vamos a llamarlo arraigando, apenas se está adaptando. En la industria, esa cuestión de la IA me permite crear sistemas de simulación para después ser utilizados en optimizaciones, ya sea de ingeniería industrial, no sé, en cuestión de logística, en cuestión del acomodo del material, en cuestión de cómo van a estar las líneas de producción, dónde debe estar una estación con respecto a la otra para que el usuario pase o tenga menos tiempo de pérdida, que no se vaya a lastimar por levantar tantas veces los brazos, etcétera. Todo eso que ven ciertas áreas de la ingeniería como la ingeniería industrial, hasta la cuestión de automatización con sistemas inteligentes, donde los sistemas inteligentes, dependiendo de valores de señales, como temperaturas, como presiones, como comunicación con otros dispositivos como PLCs, como computadoras, pueden adaptar la forma que están funcionando para eliminar errores. Es muy gratificante en cuestión de ingeniería cómo la inteligencia artificial puede ayudar o ayuda a toda la parte de automatización con sistemas inteligentes. Ya no son sistemas automáticos, ahora son sistemas inteligentes. Podemos darle capacitación ya sea a la base trabajadora sobre el uso de un equipo ya sin el equipo. Es decir, le pongo un casco de realidad virtual y con ese casco de realidad virtual y con mi modelo matemático de IA,
le puedo decir cómo funciona determinado equipo sin el riesgo a que se electrocute, por decir algo, ¿no? Entonces, toda esa cuestión de la tecnología, de la IA, en específico la generativa, impacta en múltiples ámbitos. La educación no puede quedarse atrás en ese sentido. ¿Cuáles son algunas aplicaciones de la IA en la educación? Bueno, uno que se nos viene a la mente muy rápidamente es la generación de contenido. O sea, puedo generar prácticas, puedo generar ejercicios, puedo generar análisis de temas en específico, simple y sencillamente utilizando alguna herramienta de IA generativa como puede ser ChatGPT, y esa información personalizarla incluso a alumnos que tengan alguna deficiencia visual, alguna deficiencia auditiva o algún problema cognitivo de X índole. Con la forma en que le pregunto o que le digo a la IA generativa que me dé ideas, que me dé contenidos de actividades de aprendizaje para tal persona. O sea, ya me da la oportunidad de ser específico y no genérico. Porque antes podía poner una actividad y esa actividad es genérica para los treinta y tantas personas y sin tomar en cuenta que puede que sean más estimulados de forma visual, de forma auditiva o de alguno otro de los tipos de inteligencia que algunos dicen que existen, ¿no? No, ahora realmente sí puedo hacerlo. Ahora decir, genérame una actividad de aprendizaje para la comprensión de las matemáticas, en específico, no sé, las estadísticas, la cuestión estadística para una persona con debilidad visual. ¿Qué tipo de ejercicio le puedo poner a una persona con debilidad visual para que comprenda matemáticas? Entonces, la inteligencia artificial generativa, como está alimentada por cientos de técnicas pedagógicas, puede darme una sugerencia de qué tipo de actividad realizar para que esa persona con esa bueno, con esa condición tenga el mejor aprovechamiento del ejercicio que quiero realizar. Entonces, está a nuestro alcance, no nos cuesta nada. Simple y sencillamente, bueno, necesitamos internet, ¿verdad? Pero fuera de ahí es nada más la imaginación que tengamos en lo que queramos hacer y lo específico que queramos nosotros ser para un determinado fin, ¿sí? Entonces, puedo generar exámenes, puedo contestar exámenes, o sea, me puede resolver exámenes. Con la IA, junto con otras tecnologías, puedo obtener texto de las imágenes para hacer evaluaciones con reconocimiento óptico de caracteres, con modelos de ciencia de datos para generar predicciones. Esto es, como les decía, los índices de rendimiento escolar, pues es ciencia de datos. O cuál va a ser la tendencia de la economía en la ciudad después de tantos años, tomando como referencia lo que ha pasado en estos últimos 15 años. Utilizo ciencia de datos y me da un análisis predictivo. Son análisis que me dan una idea. O sea, eso también es claro, ¿verdad? No es que sea ciencia cierta, que tiene que ser al 4,1% comparado con lo que tenía antes. Es simplemente una predicción, pero no es una predicción basada en el azar, es una predicción basada en las matemáticas y en la estadística, utilizando herramientas de IA que me lo van interpretando. Asistentes virtuales para, como una ayuda al docente. Entonces, ya sea gestión de clases, ya sea programación de prácticas, ya sea de exámenes o lo que ustedes tengan en su instrumentación didáctica como maestros, la IA puede ayudarles a todas esas actividades a tener una buena gestión. Y con esto llegamos al final de la plática para pasar a la etapa de preguntas si es que existiesen. ¿Cuáles Primero, son conclusiones? Pues puede haber muchas, ¿verdad? Y esto es muy de la persona que lo está analizando. Estas son las conclusiones a nivel personal y cada una podría tener las propias, pero algunas de ellas creo que son muy generales. Por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, o sea, ¿qué representa? Pues es básicamente una de las fuerzas, como viene en la diapositiva, transformadoras, así por la palabra. Es una de las fuerzas transformadoras de la era digital. ¿Qué es la era digital? Pues la era digital es la era de la información en la nube o en las computadoras, ¿no? Digitalizada, en unos y ceros dentro de mis discos duros
ya sea locales o remotos. Entonces, esa información digital, ¿cómo ha sido manejada a través de ellas? Pues de una manera que, como les puse en algunos ejemplos, desde cualquier ámbito, ya sea de la tecnología, de la ciencia, de las artes o alguna otra rama del quehacer humano, me puede generar contenido con una alta calidad y con una calidad de detalle muy aceptable, que me ahorra tiempo, me ahorra esfuerzo, pero también tengo que ser lo suficientemente crítico para interpretar la información que me da esa IA y adaptarla a mis necesidades. Porque si nada más hacemos copy-paste de lo que me está generando la IA, pues estamos nosotros dejando de utilizar nuestro pensamiento crítico, ¿verdad? Y pues entonces eso, en lugar de fortalecerme, me debilita. Pero eso es por cuestión personal. O sea, tenemos que interpretar lo que nos da esa IA, una vez interpretada, mejorarla si es que normalmente siempre hay oportunidad de mejora. La capacidad de crear contenido original está redefiniendo la forma en que producimos, consumimos e intercambiamos información. Y más que todo, porque nos lo hacen segundos. No necesitamos que pasen semanas, ¿no? El tiempo de entrega de un diseño a un diseñador gráfico, por decir algo, en lugar de que sea de 15 días, pues me lo va a hacer en 15 minutos, y eso porque le dije 20 veces cómo hacerlo y fui redefiniendo, ¿no? No significa, y esto también es una pregunta común, no significa que vayan a desaparecer los licenciados en diseño gráfico, los abogados, porque no lo puse aquí, pero también hay inteligencias artificiales que son asesores legales. Principalmente en Estados Unidos hay muchas aplicaciones de ese tipo, donde ya no requieren contratar a un abogado para una situación simple. Simple y sencillamente le dicen a la IA su problema y el modelo de IA les dice cuál es su recomendación. Pero no significa que vayan a desaparecer los abogados, ni los médicos, ni los ingenieros. Cada uno de esos profesionales necesita adaptarse. Es decir, no negar ni desmeritar lo que es la inteligencia artificial, porque no va a parar, o sea, esto llegó para quedarse, ¿no? Sino saber adaptarme a cómo utilizarlo a mi favor. Entonces, ahora yo me considero, pues, es así, estoy hablando en general, ¿no? Debemos de considerarnos personas afortunadas porque ahora tenemos herramientas. Antes nada más estaban los libros y teníamos que machetearnos todos en los libros, estudiar y hacerlo a mano, ¿no? Y con las computadoras, pues sí, sí, sí nos ayudaba en algunas cuestiones, pero todo era a través de nuestra inspiración y nos podía llevar X cantidad de tiempo. Ahora ya la tecnología me pone en una situación donde puedo optimizar mi tiempo y crear muchas más cosas. ¿Por qué? Porque tengo herramientas que me ahorran precisamente el tiempo y me dan ideas de cómo hacerlo más rápido en lugar de estar X cantidad de tiempo pensando o generando mis diagramas de flujo y que al final de cuentas tenga que hacerle ajustes. Ujú. Entonces, ¿eso qué implica? Bueno, implica que la idea generativa, su potencia actualmente y en el futuro es la capacidad de amplificar la creatividad humana. Esto es fundamental porque ya cualquiera de nosotros puede desarrollar competencias o características de las que no somos tan fuertes, pero lo desarrollamos a través de una aplicación que nos permite, vamos a llamar así como que em, integrar esas capacidades a nuestro trabajo sin que lo tengamos por default. Es decir, si yo no tengo una buena cuestión de redacción, pues también puedo decirle a la IA que me detecte falta de ortografía, que me detecte redacciones incorrectas y me hace crecer como profesionista porque mi trabajo es más profesional. Entonces estoy utilizando esa herramienta para fortalecer mi trabajo, mi persona y mi creatividad, porque me puede dar ideas de cómo hacerle mi entregable de manera que no se me hubiese ocurrido, ¿no? Eso acelera la innovación y básicamente ha transformado, dice, transforma industrias, ha transformado industrias totalmente, desde la cuestión de mercadotecnia como de hábitos de compra, y eso lo vemos en redes sociales. De repente me pongo a buscar algo en Google, no sé, un sistema de sonido, y ya después en el mismo Google o en Facebook o en alguna red social, mágicamente aparecen por todos lados publicidades sobre sistemas de sonido. Pues es Machine Learning. O sea, el Machine Learning me está diciendo el usuario tal, buscó información sobre el sistema de sonido,
yo te voy a dar todas las recomendaciones que tengo de sonido para que las compres. Entonces, transforma industrias, ahorra tiempo y básicamente potencializa el uso de la información y eficienta los tiempos para ser más productivos. Bueno, muchas gracias. Esta era la plática que quería compartir con ustedes. Les dejo mis datos en esa última diapositiva. Es luis.mp3@saltillo.tecnm.mx. Antes de terminar, vuelvo a agradecer a Gerardo, al doctor Blas, a las autoridades del centro, esta oportunidad que me han dado para aportar un granito de arena en el tema correspondiente a la IA, que espero les haya quedado claro, al menos en cuestión de concepto, de la base, para que ese gusanito que pudiese estar sembrado los lleve a explorar más y más sobre este tema tan apasionante. Muchas gracias a todos. Quedo a la expectativa Fuerte por si... aplauso, por supuesto, si se ven las reacciones, yo creo que nuestra comunidad ha valorado mucho el conocimiento que nos acabas de transmitir, ingeniero, y de verdad el reconocimiento, porque se nota que tienes un gran expertise en el área tecnológica, seguramente a más de uno, los comentarios de repente hasta nos asustan, porque hablar de inteligencia artificial el día de hoy no es solamente hablar de tecnología simple y al servicio, sino que a veces pareciera que nosotros estamos al servicio de la tecnología y no la tecnología hacia nosotros. Entonces, Claro. antes de continuar y cerrar esta primer conferencia de este ciclo de conferencias, esta conferencia inaugural, quisiera preguntarles a alguien si tiene alguna pregunta relacionada a la temática que quisiera compartir. Lo pueden hacer vía chat o lo pueden hacer también levantando la mano en esta reunión.